Buenas tardes, mi nombre es Santiago López Hernández. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Gerontología en la Universidad Autónoma del Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México. El motivo por el que nos encontramos aquí es para dar una plática de dos temas de suma importancia, que es la prevención de enfermedades infecciosas como es el AH1-N1 y el coronavirus. Entonces nos vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar del AH1-N1 y vamos a empezar por definir qué es la influenza. Dice que es una enfermedad respiratoria viral contagiosa y aguda, cuyas manifestaciones características son fiebre, cefalea, que viene siendo el dolor de cabeza, en este caso se presenta muy intenso, mialgia, que es el dolor muscular, artralgias, que también presentan dolores en las articulaciones, dolor de garganta, tos, y algunas otras manifestaciones que las vamos a decir más adelante. Para que ustedes puedan entender lo que es el AH1-N1, vamos a definir cuántos tipos de influenza o cuántos tipos de virus existen. Entonces, aquí en la lámina nos dicen que existen 4 tipos: el virus tipo A, el virus tipo B, el virus tipo C y el virus tipo D. Del que vamos a estar hablando muy seguido es del virus tipo A, que es esta letrita que vemos aquí. Los virus de influenza tipo A son los únicos virus conocidos por causar pandemias. No es lo mismo con el B, el C y el D. Entonces, el A, este tipo de virus sí causa una pandemia, o sea, quiere decir que sí se propaga en todo el mundo esta enfermedad. Y una pandemia puede ocurrir cuando aparece un virus nuevo y muy diferente al de la influenza A, con la capacidad de ocasionar diferentes tipos de infecciones o enfermedades. Los virus A y B causan una epidemia, no causan pandemia, causan una epidemia estacional de la enfermedad conocida como temporada de influenza. Las infecciones por el virus de influenza tipo C por lo general causan una enfermedad leve y se cree que no causan epidemias de influenza humana. Y por último, el virus tipo D dice que afectan principalmente al ganado. Entonces, el que nos interesa es el A. Este tipo de virus sí causa una pandemia a nivel mundial. Los virus de la influenza A se dividen en subtipos según 2 proteínas de la superficie. Quiere decir que este virus, que vemos aquí, este virus dice que tiene 2 proteínas. Uno es la hemaglutinina con su símbolo H, es el que tenemos aquí, virus A y su proteína H. La segunda proteína es la neuraminidasa con su símbolo N, y es la letra que tenemos aquí. Entonces, virus A, proteína H y proteína N. Ahora, esta proteína, la H y la N, dice que tienen diferentes subtipos. En el caso de la H, que es la hemaglutinina, dice que tiene 18 subtipos. Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, su subtipo sería el 1. Podría haber el subtipo 2, el subtipo 3, el subtipo 4, y sería, por ejemplo, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, ¿no? Ahora, la segunda proteína, que es la N, la neuraminidasa, tiene 11 subtipos, y aquí tenemos la N, en este caso aquí es el subtipo 1, podría haber N2, N5, N6, N10, N11. Ajá. Entonces, los actuales subtipos del virus de influenza A que circulan habitualmente entre las personas es el AH1 y el AH3-N2, son los 2 tipos de virus que circulan entre los humanos. Ajá. Actualmente los virus de la influenza A, H1N1 en circulación están relacionados con los virus pandémicos del 2009, que se presentó prácticamente en nuestro país, afectando a un sinfín o a un gran número de personas, y que causó una pandemia de influenza. Este virus, científicamente llamado virus AH1N1 PDM09 y conocido generalmente como H1N1 2009 porque se presentó en el año 2009, siguió circulando cada temporada desde entonces. El periodo de contagio de la influenza, que es el periodo de incubación, como lo conocemos, es de 24 horas a 4 días. En algunos casos, los pacientes, para contagiar a las demás
personas puede ocurrir desde un día antes de que manifiesten los síntomas y hasta 5 a 7 días después de contraer la enfermedad. La afectación del virus de la influenza tiene preferencia por las vías aéreas superiores, pero también puede afectar gravemente a las vías aéreas inferiores, como son los pulmones y los bronquiolos. La mayoría de las personas afectadas por este tipo de virus se recuperan de 1 a 2 semanas sin necesidad de ningún tratamiento médico. Sin embargo, cuando una persona presente temperatura por arriba de los 38 grados centígrados, pues podemos utilizar algunos remedios caseros que comúnmente conocemos, como compresas frías en algunas partes del cuerpo, en la cabeza, en la ingle, en el pecho, en el tórax, etcétera. O a veces se invita a la persona a que se meta a bañar con agua templada, agua fría, para disminuir la temperatura. Ahora, ¿cuáles son los grupos de alto riesgo que pueden contraer este tipo de virus y que es muy importante cuidarlos? Pues son las personas de 65 años y más, mujeres embarazadas, en este caso también niños pequeños, personas con diferentes tipos de asma, personas con diabetes, los dos tipos de diabetes que conocemos, el 1 y el 2, personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, diferentes personas con cánceres, niños con afecciones neurológicas y algunas enfermedades cardiovasculares y enfermedades vascular cerebral. ¿Cuáles son los síntomas de este tipo de personas con este tipo de virus? El dolor de cabeza, estas personas también presentan fiebre alta por arriba de los 38 grados centígrados, como lo habíamos comentado anteriormente, malestar general, secreción nasal, lagrimeo, fatiga, dolor de garganta. Algunas personas pueden presentar lo que son vómitos y diarreas y la falta de energía. Entonces, esto es en forma general por lo que respecta a la prevención de enfermedades infecciosas del AH1-N1. Ahora vamos a hablar de forma muy rápida y general del coronavirus. Es una enfermedad que se está presentando en diferentes partes del mundo. En nuestro país, pues si se dan el caso ahorita, pues si se dan cuenta, pues estamos en una cuarentena a nivel nacional. Muchos de nosotros pues todavía tenemos dudas pues qué es el coronavirus. Es una pandemia de la enfermedad por coronavirus iniciada en el 2019, causada por el coronavirus 2 del SARS-CoV-2. Este tipo este virus ya anteriormente ya se había descubierto, se descubrió hace añísimos, creo que fue en 1960, pero uno de los más recientes es el del 2002. Este virus afectó a China, ahí se presentó prácticamente el coronavirus por primera vez en el 2002 con algunos estudios científicos. Posteriormente, en el 2012, surge otro tipo de coronavirus, pero se da en Hong Kong. Y ahora este mismo coronavirus surge igual en China, de ahí su nombre de COVID-19, porque surgió en diciembre del 2019. Dice que se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Hunan, capital de provincia de Hubei, en China, cuando se reportó a un grupo de personas con un tipo de enfermedad que se conoce como neumonía atípica de causa desconocida, vinculada a trabajadores de mercados mayoristas de mariscos del sur de China. Entonces quiere decir que una cantidad de trabajadores que se encontraban en ese mercado, muy probablemente de ahí adquirieron el tipo de virus, a lo mejor de un contacto o un contagio entre algún animal y el ser humano. Posteriormente esa persona a lo mejor que se contagió pues se la pasó a otra y de ahí se fue diseminando la enfermedad, ¿no? Entonces se da en diciembre del 2019, ahí todavía no era conocido, todavía no sabían de dónde provenía el coronavirus, pero en el mes de enero ya del 2020, cuando ya se hacen diferentes estudios y se dan cuenta que las personas estas que empezaban a morir en China por
por diferentes tipos de neumonías atípicas, pues se dieron cuenta que era relacionado por haber contraído el coronavirus 2019. Entonces, así como China pues le informa a la Organización Mundial de la Salud pues que había una cantidad excesiva de personas que se estaban muriendo, y pues que se declarara como un país o un estado o país de emergencia. El virus se transmite de una persona a otra por vía de pequeñas gotas conocidas como microgotas de flujo, que se emiten al hablar, toser o expirar. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 a 14 días. Los síntomas más comunes son parecidos a los de la influenza: fiebre por arriba de los 38 grados centígrados, tos seca y dificultad para respirar. Las medidas de prevención, al igual que algunas otras enfermedades infecciosas, pues es lavarse las manos, ¿no? Nos dice la Organización Mundial de la Salud que lavarse las manos con agua y jabón mata hasta a una cantidad o un porcentaje de 80-90% este tipo de virus. Cubrirse la boca al toser con un pañuelo. Si no contamos con pañuelo, con el simple hecho de flexionar el codo, podemos evitar que en este caso, si estamos infectados, de prevenir de estar diseminando el virus. La distancia física entre la persona se recomienda por lo regular 1 metro, el uso protector, en este caso de mascarillas, de cubrebocas, personal que labora en áreas de salud, pues tienen algún otro protector especial. Y el autoaislamiento, que es lo que comúnmente o actualmente estamos llevando pues, la mayoría de los mexicanos, ¿no? La famosa cuarentena. Entonces, son los dos tipos, los dos temas de los que yo quería hablar. Espero que hayan entendido y pues les doy las gracias por la atención y muchísimas gracias. Hasta luego.